Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El Teatro Romano de Málaga se encuentra situado al pie de la Alcazaba, ese promontorio que domina la ciudad por su flanco oriental. El teatro fue construido probablemente en el siglo I después de Cristo durante la dinastía de los Flavios, aquellos que concedieron el derecho latino a la mayor parte de los municipios de la península ibérica, y estuvo en uso hasta el Bajo Imperio, cuando la zona fue reutilizada para la producción de ese condimento originario en el pescado, que es el garum, un momento en el que, insisto, probablemente dejaron de utilizar el espacio para actividades teatrales y lo rehabilitaron por completo para esas otras actividades comerciales. El teatro responde a la tipología propia del mundo teatral romano. Con el graderío apoyado contra la ladera, hicimos una sierra de historias al respecto, en el que mostrábamos cómo el 99% de los teatros romanos apoyaban sus graderíos sobre la ladera y no se construían en elevación, como suelen decirnos los libros de texto, y por delante del graderío se desarrollaba el espacio de la orquesta, ya semicircular y no circular como en el mundo griego, y por delante de la orquesta, en una posición elevada, el escenario, que es donde se desarrollaba el drama o la comedia que iban a seguir los espectadores que acudían a ese teatro. Como buena construcción romana, como buena construcción pública romana, financiada en parte por el gobierno imperial, en parte por las élites, en este caso de la Málaga romana, la construcción fue de altísima calidad, como se puede observar en los sillares que aún forman parte de la ruina recuperada, tanto en uno de los espacios de acceso a través de una bóveda de cañón, con las paredes, insisto, formadas por unos muros de buenos sillares, en este caso de arenisca, como el propio graderío, en el que incluso las partes más nobles, la zona inferior del graderío o el espacio que quedaría frente a la escena, cuenta con suelos de mármol que remontan a este siglo I después de Cristo. Un aparejo que, insistimos, demuestran la calidad arquitectónica ingenieril de este mundo romano y ese empecinamiento de estos emperadores romanos por construir hacia la eternidad incluso un espacio aparentemente frívolo, menor, como era un teatro, porque a la larga aquí lo que teníamos era un espacio lúdico. En ese sentido podemos preguntarnos hasta qué punto era popular el teatro entre los malagueños del siglo I después de Cristo, o si fue más el prurito del emperador por dejar una construcción notable asignada a su nombre la que les movió a llevar a cabo estas monumentales construcciones. Pues indudablemente, en el momento que disponían de este espacio y que va a ser utilizado durante más de 300 años, debía tener cierto tirón estas cuestiones del teatro, sobre todo cuando en el mundo romano fueron poco a poco marginando la tradición teatral griega, centrada sobre todo en dramas y tragedias, y le pusieron muchísima más cabeza a las comedias. En definitiva, lo que nos ocurre con el cine contemporáneo, donde por supuesto que hay grandes películas que narran historias dramáticas, pero el cine más popular es aquel que apela a nuestras ganas de disfrutarlo, pasarlo bien y reírnos a través de las comedias. Obviamente, el teatro del mundo romano, como nuestros teatros de ópera, teatros de drama o incluso los cines contemporáneos, había una distribución espacial en base a la capacidad económica de aquellos que participaban como espectadores en la obra, de modo que las clases más pudientes se situaban en la parte inferior, donde estaban los mejores espacios, y al estar más cerca de los actores podían escuchar mejor la obra, y según vamos remontando el graderío, nos vamos a ir encontrando con espacios más alejados de la obra, con mayor dificultad para seguirla y relativamente más incómodos. ¿Esto quiere decir que había una especie de fuerte jerarquía en el mundo romano que se plasmaba en el teatro? No. Esto quiere decir que, como en la actualidad, los que tienen mayores posibilidades económicas podrán ocupar una posición más cómoda, más desde donde poder disfrutar con mejor calidad el espectáculo que aquellos que tienen menos ingresos. Por tanto, no es una jerarquización social muy distinta la que tendríamos en este imperio romano, de la que contamos en nuestros espacios lúdicos en la actualidad. Este teatro, como digo, en el Bajo Imperio va a dejar de ser utilizado como espacio para dramas y comedias
y a partir de ahí entra en un larguísimo periodo de degradación en el que se convierte esencialmente en los cimientos de las construcciones que se van a colocar por encima, construcciones que hacen que para mediados del siglo XX estuviera completamente recubierto por un conjunto edilicio vinculado a la Casa de la Cultura de Málaga, y es en ese momento cuando se planteó la posibilidad de eliminar esa Casa de la Cultura y sacar a la luz las ruinas del Teatro Romano, algo que terminó por hacerse a partir de los años 90 y se completó con un pequeño centro de interpretación situado en uno de los extremos del teatro, que es por donde pueden ingresar al mismo las visitas, ya para el año 2010. Lo llamativo está en que, aunque el teatro y en esencia su graderío se convirtió en los cimientos para todas las construcciones que llegaron después, hay que insistir en esa idea de robustez de la estructura, esa construcción mirando prácticamente a la eternidad con la que los emperadores romanos y las élites malagueñas del siglo I concibieron este teatro y el resto de teatros romanos por el resto del imperio. Una idea muy interesante si pensamos, como decíamos hace un momento, que este es un espacio lúdico para el entretenimiento de la sociedad, para aquellos tiempos que van más allá de la mera subsistencia, de la necesidad de trabajar o de defenderse. Y sin embargo, en este mundo romano le pusieron muchísimo interés y muchísima tecnología en desarrollar estas estructuras, insisto, lúdicas, lo cual, sin duda, es el mejor exponente del elevadísimo grado de civilización que se alcanzó en este imperio romano. Porque si lo comparamos con otras muchísimas ruinas que conservamos de civilizaciones antiguas, da igual que sea en el Próximo Oriente, en el mundo mesoamericano, en el mundo andino, en todas esas civilizaciones lo que vamos a encontrarnos son espacios de poder, espacios religiosos, espacios pensando en la vida eterna una vez que nos hemos muerto. Y en el mundo romano, como en la Málaga, lo más destacado que nos queda de Roma es los espacios donde la gente iba a divertirse, mostrando claramente cómo el hombre más civilizado es aquel que mejor disfruta de su tiempo libre.